Gloria a Jesús en esta mañana, pueblo del Señor. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Los Ángeles, California. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 17. Lucas 17 ya nos avanzó el tiempo. El Señor, hermano, está peleando por nosotros. Hay oposición, pero vamos a declarar, hermano, que a través de este poco mensaje que Dios nos va a dar, vamos a ganar ventaja. Porque el diablo se ha opuesto a que este mensaje llegue a la vida, porque va a ser de bendición. Se llama el tema, hermano, ya lo vamos a decir solamente. Vamos a leer capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos. Padre, que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Dios, y te venimos pidiendo, Padre, ahora que nos entregues tu palabra, que nos des tu respaldo, tu cobertura. Padre, habla a tu pueblo, dale el pasto, la preparación, dale, Señor, la instrucción en el nombre de Jesús, para estar en tu presencia, para estar peleando la batalla, Señor amado, para tener estrategia y conocimiento acerca de lo que has de hacer en ellos, en el nombre de tu Hijo. Ahora lo pedimos, Espíritu de Dios, sopla sobre sus mentes, entra en sus corazones, salva las vidas en esta mañana, liberta al cautivo, haz milagros, haz prodigios, Espíritu Santo, y sobre todo sujeta todo espíritu inmundo y contrario a ti en el nombre de Jesús. Ahora te lo pedimos, te lo rogamos y te damos la gloria, la honra desde ya, creyendo que tú eres el grande, el poderoso, el único Dios verdadero, el que da la palabra a su pueblo. Gracias, Maestro, porque yo sé que vas a hablar a tu iglesia, Dios. Gracias, Maestro, por esta bendición grande que nos das de permitirnos predicar tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios, pueblo del Señor. Vamos a iniciar este tema, se llama Manteniendo la Fe. Manteniendo la fe. Es una lucha inmensa, hermano, la que nosotros como pueblo que Dios ha adquirido, la que nosotros como iglesia del Señor en esta tierra tenemos. Es una lucha difícil, es, hermano, un caminar realmente difícil. Pero quiero decirte que para la gloria de Dios no estamos solos en esta batalla. Hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios verdadero que nos ha llamado para que seamos testigos de la gloria y de su misericordia en esta tierra. Amén, hermano. De la gloria de un Dios vivo, ahora nosotros tenemos cobertura. Tenemos respaldo, tenemos la ayuda de nuestro Señor, que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. Yo no sé cuántos se gozan, cuántos se alegran en esta mañana. Yo quiero, hermano, yo quiero, amigo, en esta madrugada, en el nombre poderoso de Jesús, que me pongas atención, porque voy a tener poco tiempo, pero en este poco tiempo yo voy a desarrollar el tema que se llama Manteniendo la Fe. Hermano, amigo, desde el principio de la creación de Dios, Dios ha querido crear una atmósfera en el hombre, una atmósfera, el ser humano habite, hermano, amigo, que desde el principio Él creó un Edén, hermano, un ambiente, una atmósfera. Es un ambiente, o sea, un ambiente en el cual, hermano, amigo, pueda desarrollarse el ser humano juntamente al lado de Dios.
Dios siempre ha querido crear una atmósfera en la cual el hombre pueda oír la voz de Dios, en la cual Dios mismo pueda habitar en el hombre de tal manera que no haya, hermano, alejamiento, que no haya separación, que el hombre no se sienta abandonado, que el hombre no se sienta solo, sino que sienta el respaldo, la cobertura de un Dios que está sobre él. Amén, a su nombre. Desde el principio Dios quiso hacerlo, desde el Edén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pusieron a Adán, a Eva en un lugar, en una atmósfera donde la presencia de ellos era la principal. Era la que no faltaba, era la que estaba siempre ahí. Pero siempre habrán estrategias para, hermano, el cristiano que el diablo pondrá para querer apartarte de esa atmósfera, para querer, hermano, apartarte de esa comunión con Dios, para querer distraerte de la relación que debe haber entre Dios y tu vida. Siempre habrán estrategias que el diablo creará y él utilizará cualquier medio, él utilizará a cualquier persona, él utilizará, hermano, a cualquier cosa para poder apartarte del propósito que Dios tiene en tu vida, de la comunión que Dios quiere entablar en tu corazón, que Dios quiere establecer en tu ser, que Dios quiere crear a tu lado, que Dios quiere crear con tu familia, a su nombre. Siempre habrán estrategias, hermano, que el diablo implementará para destruir tu comunión con Dios. Y de eso yo quiero hablar. Cómo mantener la fe, cómo mantener esa relación, esa atmósfera, cómo mantener la atmósfera que los grandes hombres de Dios, hermano, amigo, siempre tuvieron delante de su Padre, delante de su Creador, delante de su Dios, porque Él lo es todo para aquel que es llamado por Dios. Amén, a su nombre. Por eso dice la Biblia que si aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo esto Dios te recogerá. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de que no tuve madre, no tuve padre, pero tuve un Dios glorioso que me cubrió bajo sus alas y me ha guardado hasta el día de hoy y me ha dado vida para poder anunciar este santo y bendito evangelio que tiene poder para cambiar la vida, para cambiar las almas, para cambiar los corazones, para poder darte autoridad y poder para pelear contra nuestro adversario, el diablo, a su nombre. Y por eso, hermano, el diablo estaba oponiéndose a este mensaje, pero el Señor lo reprende en esta mañana. Nos vamos a tomar el tiempo que Dios nos ha entregado. Amén, aleluya. Así que, hermano, voy a seguir con el desarrollo de este tema. Desde el principio el Señor quiso establecer una comunión con Adán y Eva, pero el diablo creó una estrategia y usó a la serpiente para desviar, para distraer a Adán y a Eva de la relación, de la comunión con Dios, de tal manera que llamó tanto su atención que en ese momento se les olvidó que Dios estaba ahí en la presencia de ellos, que Dios estaba observándolos. Se les olvidó que Dios, hermano, estaba en ellos mismos de tal manera que Él se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Y tú dirás, bueno, y entonces ¿por qué no hizo nada? Porque Dios, hermano, si tú te distraes y te apartas, Él no puede hacer nada. Porque Él no actúa, hermano, solamente porque Él quiere, sino que Él toma en cuenta al ser humano. Fíjate que Él está dispuesto a ayudarte, pero no te ayuda hasta que tú le pides ayuda. Él quiere bendecirte, pero no te bendice hasta que tú le pides bendición. Él quiere salvarte, pero no te salva hasta que tú abres tu corazón y tu vida y le dices, aquí estoy, Dios, ahora sálvame, y te salva. Eso fue lo que pasó en mi vida, eso es lo que ha pasado en tu vida, que tuviste que dar el paso. Tuviste que tú darle la oportunidad a Dios. Eso quiere decir que hay un Dios que está dispuesto a auxiliarnos, está dispuesto a darnos de su presencia. Pero si nosotros nos distraemos, y que es el propósito del diablo, hermano, podemos perder muchas bendiciones. En el caso de Adán perdieron todo. Por culpa de ellos ahora nosotros estamos, hermano, peleando una lucha tremenda. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha entregado ahora el baluarte de la verdad, el baluarte de la palabra. Nos ha entregado la sangre del Cordero, a su Santo Espíritu para pelear esta batalla. Amén, aleluya.
cómo mantener esa fe, cómo mantenerte en esa atmósfera, cómo mantenerte, hermano, en ese mundo en el cual tú puedas decir como Elías, hermano, vive Jehová en cuya presencia estoy, que si yo soy siervo de él ahora descienda fuego del cielo. Y descendía fuego del cielo. Era una atmósfera que ese hombre tenía. Eliseo, había una atmósfera en él que cuando llegaron aquellos hombres, hermano, a querer arrebatarle la vida, hermano, estaba ahí su discípulo, su servidor, y le dice, mira que vienen y nos han rodeado. Tranquilo, no te desesperes, Giezi le decía, porque ahorita Dios te va a abrir los ojos y verás que los que están con nosotros son mayores que los que vienen con ellos. Qué maravilloso es ese Dios. Y en ese instante Dios abrió los ojos de Giezi y él pudo ver que habían carros de fuego, habían ángeles con espadas desenvainadas, habían millares de hombres y soldados de Dios dispuestos a pelear por su profeta, dispuestos a pelear por su pueblo, dispuestos a pelear por su iglesia, dispuestos, hermano, a la orden de Jehová, a la orden del pueblo de Dios para defenderlo, hermano, amigo. El problema es ese. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos caído en una situación en la que ya no sentimos a Dios, en la que nos sentimos solos, en la que, hermanos, pensamos que no podemos continuar en santidad para Dios, pensamos en que no podemos vivir fieles a Dios. Hermanos, hay situaciones en la vida en las cuales tú ya no sientes fe, en las cuales tú ya no sientes la presencia de Dios, pero no significa que Dios no esté ahí, no significa que Dios ya te haya desechado, no significa que Dios se haya olvidado de ti, no significa que Dios no quiera manifestar su poder a favor de tu vida. Lo que sucede es que has abandonado las estrategias y los instrumentos que Dios te ha dado para mantener esa comunión, para mantener esa relación, para mantener esa presencia preciosa de Dios en tu vida constantemente, de tal manera que como Elías puedas decir, oh, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero aún así Elías un día también sintió soledad, sintió aflicción, sintió que Dios se había apartado de él y se encerró en una cueva pensando, así como tú y yo en muchas ocasiones hemos pensado que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros. Pero quiero decirte en esta mañana unas buenas nuevas, que Dios está con nosotros, que Dios está dispuesto a auxiliarnos, Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios quiere hacer el milagro. Ahí marca y llama, deja tu número de teléfono y yo te regreso la llamada. Deja tu mensaje que yo voy a escucharlo después de la palabra de Dios. Ahí está sonando el teléfono. Para la gloria de Dios hay pueblo despierto, aleluya. Ahí deja la oración, vamos a hacerla al final, oración de fe, así que no se desespere ese pueblo. Entonces, hermano, el mismo profeta en algún momento experimentó eso. Y por eso Dios me daba este tema ayer y me decía, hijo mío, hay que predicar acerca de mantener la fe. ¿Cómo vamos a mantener la fe viva? Ayer Dios dio una visitación tan especial que yo cuando cerré los ojos pude ver cómo Dios estaba alimentando la fe de muchos, cómo Dios estaba haciendo milagros, pude ver cómo Dios estaba respondiendo tantas peticiones y sentía aquel peso de la gloria de Dios sobre mi vida. Y yo decía, Señor, gracias porque nos has visitado, gracias Dios porque estás bendiciendo a este pueblo en esta mañana. Pero luego al final el Señor me dijo, es necesario que les digas cómo mantener esa presencia. Es necesario que les digas cuáles son las herramientas para alimentar la certeza del milagro que Dios te ha dado. Porque llega un momento en que tú estás orando el pasaje que hemos leído, estás orando, así como esa viuda visitaba a ese rey injusto que no temía a hombre ni a Dios, y iba esa viejita ahí todos los días a visitar al rey, hágame justicia, rey, hágame justicia, y él como era injusto no temía a hombre ni temía a Dios, a él le valía. Pero llegó un momento en que esa viejita yendo de continuo dijo, bueno, dijo el rey, esta mujer me va a desesperar. Y a pesar que yo no le temo a Dios ni temo a ningún hombre de esta tierra, pero siento que esta viejita me va a desesperar. Siento que esta viejita me va a robar la tranquilidad. Así que yo mejor le voy a responder. Le voy a responder para que no me fastidie, para quitármela de encima. Así como muchos de nosotros hacemos con nuestros hijos, va.
que están molestos, que quieren algo, al fin de tanto se lo das para que ya no te moleste. Así este rey injusto. Pero escuche la respuesta del Señor, dice. Oigan, dice, oigan lo que respondió el rey injusto. Si ese rey que es injusto respondió a esa viejita por quitársela de encima, ¿cuánto más no le responderá Dios? Dice. ¿Cuánto más no responderá Dios? De cierto os digo que no tardará, sino que cuando ustedes clamen, cuando ustedes marquen el teléfono de Dios, Él prontamente, hermano, les responderá. Porque Él nos ama, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, porque Él nos ha ungido no con aceite, sino con la sangre de su Hijo, porque Él nos ha dado, no hermano, fuerza humana ni hálito de vida, sino su Santo Espíritu. Nos ha dado la vida misma, todo lo que tenemos, aleluya. Quiero decirte, hermano, que la pregunta es, ¿qué hacer después que Dios te dé la certeza? Después que Dios te da la respuesta, después que Dios te da, hermano, la convicción que el milagro viene. Llega un momento en la oración, en la intercesión. Esta es una parábola la que el Señor les relató, de la necesidad de orar, decía el versículo 1 del capítulo 18 de Lucas. Quiero decirte que a través de la oración, tarde o temprano vendrá la respuesta, vendrá la convicción. Hebreos dice que la fe es la certeza. La fe, hermano, es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo se alcanza la certeza? ¿Cómo se alcanza la convicción? A través de la oración. Llega un momento en que esta parábola está diciendo que llega el momento en que tú intercedes y llega el momento en que Dios dice, aquí está, hijo mío. Te da la certeza, te da la convicción. A lo mejor no lo ves materialmente aún, pero ya tienes la certeza, ya tienes la convicción en tus manos. Ahora la pregunta es cómo mantenerla. Es como, hermano, mantenerla viva, cómo mantenerla, hermano, dentro de ti, cómo sentirla, palparla, verla, cómo, hermano, tenerla de tal manera dentro de ti que llega un momento en que va creciendo y sale a la materia. ¿Alguna vez tú has orado a Dios y has sentido una gran fe de que Dios te va a ayudar? Pero es terminando de orar y se te va. ¿Alguna vez lo has experimentado? De eso estoy hablando en esta mañana. ¿Alguna vez tú has recibido milagros grandes de Dios? Y al siguiente día que viene la prueba, se te olvida de los milagros que antes Dios hizo contigo. Ya lo has vivido, ya lo has experimentado. Todos lo hemos vivido. Yo también lo he vivido en algún momento. Pero gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que Él tiene palabra y respuesta para ti en esta mañana y para mi vida también. Él dice cómo mantener la fe en su palabra. Y sabes cómo hay que mantenerla, hermano. Cómo hay que mantener esa fe. Cómo hay que mantener viva esa presencia. Cómo hay que mantenerse, hermano, en la atmósfera de Dios. No es solamente orando. Muchos han creído que la oración te va a llevar a un nivel espiritual diferente. Y sí es cierto, pero no lo es todo. El poderoso sigue siendo Jesús. El poderoso sigue siendo nuestro Señor y Salvador. Oración significa rogar. La oración significa pedir. Oración significa estar al lado de Dios, hermano, buscar a Dios. Eso significa la oración. La oración es caminar a su lado. La oración es, hermano, la oración es estar cerca de su trono. Es necesario orar, claro que es necesario. Lucas 8:40, 56 habla acerca, hermano, de un milagro que ocurrió a través del ruego, a través de la oración, a través de buscar a Dios. Dice 8:40, lo vamos a leer, de Lucas. Dice de la siguiente manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús,
le rogaba, o sea, oraba, que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaba de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermano, el relato que hemos leído es el relato conocido por Jairo, pero en esa situación hay dos personas que son beneficiadas por Dios. Pero en las dos ocasiones, ¿sabes qué es lo que ha sucedido? Que ellos vinieron a orar. Dice la Biblia, ellos vinieron a buscar, porque hermano, rogar, orar o pedir o clamar a Dios significa buscarlo. Hermano, hoy físicamente nosotros no podemos encontrarlo, pero nosotros sabemos que a través de nuestros ruegos, a través de nuestras oraciones, a través, hermano, de la búsqueda, a través de la oración, nos conectamos con Dios y podemos llegar delante de Él, de tal manera que podemos pedir, podemos presentar nuestra situación, podemos, hermano, buscar la intercesión divina de parte de un Dios vivo y verdadero que nos ha, hermano, salvado. Y es ahí donde yo quiero llegar. Oración significa estar cerca de Dios. Oración significa buscar a Dios. Oración significa ir a pedirle a Dios una respuesta. Pero ¿qué sucede cuando viene esa respuesta? ¿Qué sucede, hermano, cuando viene esa respuesta? Es ahí donde yo quiero llegar. Lo que sucede cuando viene esa respuesta es de que el diablo peleará por arrebatarla. El diablo peleará por, hermano, crear alguna estrategia para distraerte y que tú ya no sientas que Dios te va a responder, y que tú empiezas a perder la esperanza de que Dios te dijo que te había de dar el milagro, que Dios te dijo que te habría de bendecir, que Dios, hermano, te ha llamado. El propósito del diablo es que tú olvides quién eres, que pierdas tu identidad, que pierdas la conexión de Dios, que ya no sientas la presencia de Dios. Cómo mantener la atmósfera de Dios, cómo mantener la fe activa, cómo mantener, hermano, una atmósfera en la cual tú crees y tú sabes y tienes la convicción de que Dios está contigo, de que Dios está peleando, de que Dios hará un milagro, de que Dios hará algo para poder solucionar tu problema, hermano. De eso estamos hablando en esta mañana. ¿Cómo hacer? Y sin más preámbulo, hermano, quiero que allí en tu casa leas Santiago. Vamos a leer Marcos primero, que está más cerca. Marcos 11:24. Voy a leer unas citas bíblicas que necesito, hermano, ponerlas a la vista del pueblo, al oído del pueblo, porque la palabra tiene poder. Amén. La palabra es la que hace el milagro. Marcos 11:24 dice. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creéis que lo recibiréis y os vendrá. Escuche bien lo que está diciendo la Biblia, hermano. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiere decir
que la oración sirve para pedir, para buscar a Dios y poner en Él la petición. Jairo hizo una petición y el maestro fue y le respondió. La pregunta es, ¿cómo mantener la fe en la adversidad? ¿Cómo mantener la fe cotidianamente, todos los días, sentir la presencia de Dios a tu lado, sentir la certeza que Él anda contigo? Hay momentos, hermano, en que uno olvida que Dios está con uno y dice, bueno, yo no siento a Dios. Mi pregunta es, ¿tú sientes que andas colgando tus manos? Dime tú si tú sientes que andas colgando las manos, así realmente. Tú vas caminando por la calle y tú sientes el peso de tus manos colgar. No, es raro. Es raro, hermano. Es raro que tú sientas que tus brazos van colgando. ¿Sabes cuándo te das cuenta que tú traes tus manos ahí? Cuando las vas a usar. Porque como tú las tienes todos los días ahí a tu lado, están pegadas a tu cuerpo, que ya te acostumbraste al peso de ellas, ya no sientes que pesan, ya no sientes, hermano, que andan colgando, ya no sientes, hermano, que andan ahí, sino que te das cuenta que las tienes ahí cuando las usas, cuando tomas un vaso de agua. Mientras ni te acuerdas que andas las manos ahí. Así es también el Espíritu Santo. Él está ahí. Él está ahí. Y muchas veces no lo sentimos porque dejamos de usar las estrategias y los instrumentos que Dios nos ha entregado para mantener viva nuestra fe. ¿Y sabes cuáles son, hermano? ¿Sabes cuál es? Y ahí es donde quiero llegar. La oración, hermano, es la que nos ayuda a recibir la certeza y la convicción de Dios del milagro que va a venir. Pero la pregunta es cómo pelear hasta que el milagro llegue. Porque hay ocasiones en que Dios te da la convicción, te da la certeza y al instante te da el milagro. Pero hay ocasiones diferentes en las que Dios te da la certeza y la convicción, pero el milagro tarda unos días en llegar. Y ahorita es lo que vamos a ver, cómo mantenernos así, cómo mantenernos despiertos. Vamos a ir a Hechos 2:6. Mira lo que hace la oración, hermano. Hechos 10, ese versículo que siempre ese capítulo que siempre les menciono, en el ejército de Cornelio. 10:2-6 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora un hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate, hermano, ¿qué hizo la oración? Hizo y activó la respuesta de Dios. Dios le envió la respuesta a la petición de Cornelio. Dios le envió la solución al problema de Cornelio, y era el problema que no era salvo. Y Dios le envió respuesta a través de que él oraba incesantemente, constantemente él vivía en oración. Porque es necesario orar. Así como esta mujer viuda, el pasaje que leímos, estaba ahí molesta y molesta al rey injusto, así también nosotros debemos ser incesantes en la oración. Y vendrá la respuesta. Y cuando viene la respuesta, solamente tienes que pelear por mantenerla. Si es de esas respuestas que tardan en hacerse materia, hermano, tienes que tener una clave para mantener esa fe, para mantener esa atmósfera, para mantener el ambiente, hermano, en que tú sientes a Dios a cada momento. Sabes cómo debes lograrlo. Sabes dónde está la clave. No solamente orando constantemente, no solamente orando e intercediendo constantemente, porque es necesario orar y interceder. Es parte, hermano, de nuestra labor, es parte de nuestro propósito, mantenernos hablando con nuestro Dios. Es igual como tú, hermano, si tú dejas de hablar con tus hijos, pierdes todo. Es necesario que mantengas constantemente esa, hermano, esa apertura de habla con tus hijos, esa relación, esa comunicación. Así es la oración con Dios. Mantiene una relación, una comunicación directa con el Maestro siempre a través de la oración. Santiago capítulo 5 dice, 5, 15 y 13.
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A su nombre sea la gloria. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Te das cuenta la importancia de la oración? ¿Te das cuenta la importancia de la oración, pueblo de Dios? Es importante orar. Es importante mantener una relación con Dios. Pero esa relación de oración no te dará la victoria para mantener la presencia de Dios. Y ese es el error más grande que muchos han cometido. Y que el diablo ha creado una estrategia para engañarlos. Les ha hecho creer que orando constantemente sin cesar lo lograrán todo, y los descuida de algo bien importante: la lectura de la palabra de Dios. Porque la oración no puede ir, hermano, apartada una de otra. Lea el libro de los Hechos, cuando en el momento los apóstoles, la iglesia les creció. ¿Qué sucedió? No podemos estar sirviendo nosotros a las mesas y descuidarnos de la labor que Dios nos ha entregado. Escojan a 10 varones, dijo Pedro, con sabiduría y llenos de Dios, para que puedan ellos servir a las viudas y a las mesas de los pobres. Y nosotros nos dedicaremos a la oración. Así dijo. No, dijo a la palabra y a la oración. La palabra de Dios es la clave. En la palabra de Dios está la vida. La Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Dice que la palabra de Dios tiene poder para crear fe. La palabra de Dios es la clave, aparte de la oración. La palabra de Dios debe ser, hermano, el alimento diario del pueblo. Hermano, la oración traerá la respuesta, la certeza. Pero, hermano, la palabra alimentará esa fe, alimentará esa certeza. Y por eso ya leímos al principio el versículo de hoy en la mañana. ¿Cuál era ese versículo? ¿Te recuerdas, hermano? Allí en Romanos. ¿Cuál era ese versículo? Ahí en Romanos, hermano, capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír. La fe viene del oír. De oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce la fe. La palabra de Dios sana al enfermo porque crea fe. Por eso dice la oración de fe. O sea, usted puede decir, hermano, hay que orar pero con fe. Sí, pero ¿cómo vas a tener fe si no lees la Biblia? El pasaje que hemos leído de Santiago, ahí está la clave también, hermano. La oración de fe. Pero ¿qué produce fe en tu corazón, en tu alma? ¿Qué produce fe en tu vida? La palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Léelo, hermano, léelo. En esta mañana apunta esos textos. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero no por andar oyendo la novela, no por andar oyendo caricaturas, no por andar oyendo películas ni anuncios de un hombre de esta tierra. Viene por el oír la palabra de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios que tiene poder, que dice en Isaías 55, hermano, amigo. ¿Qué es lo que dice ahí en Isaías 55, 11? Ciertamente mi palabra descenderá como la lluvia, cae sobre la tierra y no, hermano, caerá en vano, sino que hará para lo que yo la envié y no volverá a mí vacía. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Y hay muchos que extrañan que yo diga su nombre. Aleluya, bendito sea Jesús. Qué lindo es Dios, hermano. La oración trae respuesta, pero quien produce la fe no es la oración. Quien produce la fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí viene, hermano, el desenlace de este desarrollo. Viene Jairo y llega a rogarle, dice la Biblia. Llega a rogarle al maestro.
Y el maestro iba con él, pero en el momento que el maestro iba con él, ponga atención, hermano. Dice que aparece alguien y le dice: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero es ahí donde viene, hermano. Él fue a buscar respuesta y el maestro le respondió. Él iba caminando con él. El maestro iba a su lado, iba a auxiliarlo, iba a ayudarlo, iba a solucionarle el problema. Pero en el camino se le presentaron adversidades, en el camino se le presentaron situaciones difíciles, en el camino se le apareció una señora llamada incredulidad y le dijo: tu hija está muerta, ya no molestes al maestro. Pero es ahí donde viene la fe a Jairo. ¿Y a través de qué vino? Vino a través de la palabra del Hijo de Dios, que le dijo: Jairo, no temas, Jairo, no temas, cree solamente. La palabra de Dios produjo fe en ese hombre, de tal manera que él se quedó callado y siguió caminando al lado del maestro hasta llegar a donde estaba su hija muerta. Y allí donde estaba, la palabra de Dios había producido fe en Jairo, de tal manera que él cayó y esperó a ver lo que su maestro haría. Y en ese instante dice el maestro: niña, talita kumi, levántate, te digo en esta hora que te levantes. Y se levantó, y la Biblia dice que el espíritu inmediatamente volvió a ella y le dio vida nuevamente. Gloria es a Dios en esta mañana, que nos está dando, hermano, las herramientas para poder perseverar. Es necesario orar, pero es importante, hermano, que nosotros leamos la palabra, oigamos la palabra, meditemos la palabra que Dios nos ha dejado escrita en esta palabra llamada Biblia, su nombre. La palabra da vida. La palabra da vida. La palabra produce vida. La palabra produce fe. La palabra, hermano, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. La palabra, dice Efesios, que es la espada del Espíritu Santo, a su nombre. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús en esta mañana. ¿Estás entendiendo lo que te dije? Ahí en ese versículo vemos dos casos. La respuesta que llega juntamente con la oración incesante. Ahí está la viuda, la mujer de flujo. Llegó respuesta en el instante que ella clamó. Esa es la oración que es respondida al instante. Logras tocar el trono de Dios y ¡pum!, queda sano. Aleluya. Llegas a tocar la gloria de Dios y el milagro aparece. Ese es el milagro instantáneo de Dios. Pero hay otro milagro que requiere de un proceso, requiere de un caminar. Y en ese caminar, si tú no mantienes la atmósfera divina de Dios a tu lado, sentirás vacío, sentirás soledad, sentirás que Dios te abandonó, sentirás que estás perdido, ya no experimentarás la presencia de tu Dios. Pero quiero decirte en esta mañana, hermano y amigo, quiero decirte en esta madrugada, que en ese proceso lo que debes de hacer es leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, oír lo que Dios tiene que decir a tu vida. Y a través de esta palabra tu fe será alimentada, tu fe permanecerá, tu fe, hermano, crecerá de tal manera que dará a luz el milagro, a su nombre. La oración, la relación con Dios es necesaria, pero es necesario mantener esa fe despierta y viva a través de la palabra. Apunta ese texto que te di, Romanos 10:17 y Santiago 5:15 y 13. La oración de fe sanará al enfermo, dice Santiago. Sí, pero ¿qué produce fe? Dice la Biblia, Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Pero ya te dije, no por andar oyendo chismes, no por andar oyendo allá los problemas de tus vecinos. No, viene por el oír la palabra de un Dios vivo. La palabra de Dios. La palabra de Dios produjo fe en nosotros para creer en Jesús. Porque la palabra es vida.
Aleluya, a su nombre. Isaías 55:11, apúntalo. La palabra de Dios saldrá de la boca de Jehová, saldrá de la boca de Jehová y no caerá a tierra, no caerá a tierra sin hacer para lo que fue enviada. Gloria sea su nombre en esta mañana. Sino, hermano, que hará para lo que Dios la envió, dice la Biblia, y no volverá a él vacía, sino que llevará fruto a su nombre. La palabra de Dios nunca volverá vacía, Dios. Nunca jamás terminará para lo que Dios la desató. Y señal de eso es que un día Dios dio un ejemplo grandísimo de una situación en la cual requería de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Había un hombre llamado Ezequiel, al cual Dios lo llevó en una visión a un monte, a un valle. Y dice que en ese valle habían huesos extremadamente secos. Ezequiel 37. Eran unos huesos, dice, secos. Pero dice él, y hace una observación, extremadamente secos, dice. Bien secos estaban. Pero Jehová le dice, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? No lo sé, Señor, tú lo sabes, le dijo. Mira, para que sepas que yo soy Jehová, le dijo. Ve y declárales palabra. Profecía quiere decir palabra. Declárales palabra a esos huesos en mi nombre. Y diles, así ha dicho Jehová, huesos secos. Dios le dará vida en este momento. Y ordénales que se junten. Ordénales que le crezcan tendones. Ordénales que les sea puesta carne. Ordénales que sean cubiertos de piel. Y luego ya verás lo que haremos. Vamos a llamar al Espíritu Santo, le dijo. Hermano, qué lindo es Dios. El poder de la palabra que da vida. Ezequiel levantó la voz al cielo y dijo, en el nombre de Jehová, escucha palabra de Dios, huesos secos. Él ordena hoy que cada hueso se junte con él, que le corresponde, que crezca tendón, que crezca carne y que crezca piel. Y dice que al instante empezó a soplar algo ahí y empezó el hueso a juntarse con otro hueso que era de acuerdo a él, y empezó a crecerle tendón y empezó a crecerle carne y fue cubierto por piel. Pero dice el profeta, aún no estaban vivos, dice. El poder de la palabra. Ezequiel le dijo el Señor, ahora declárales otra palabra. Diles así. Así dice Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cadáveres. Y Ezequiel se levantó y declaró la palabra. Y la palabra, así como la declaró, empezó un estruendo y empezó a soplar el Espíritu Santo sobre esos cuerpos. Y se les metió y cobraron vida. Y dice la Biblia que empezó a levantarse uno tras otro, uno tras otro. Y llegó a ser un ejército en extremo grande, a su nombre. Y luego le dice, ese es mi pueblo, le dijo. Diles, así ha dicho Jehová. Como esos huesos secos están ustedes, pero hoy yo les daré vida a través de mi palabra. Tal vez has estado afligido, perturbado, has perdido todo lo que tú tienes y crees que Dios te ha abandonado. No, quiero decirte hoy, escucha palabra de Dios en esta mañana. Hoy Dios te levanta, hoy Dios te restaura, hoy Dios te salva, hoy Dios te dice que en Él hay esperanza, que en Él hay otra vida, en Él hoy hay otro camino, en Él se puede triunfar. Se puede recibir el milagro a su nombre. Solamente tienes que entregarte a Él. Solamente tienes que venir a Él. Solamente tienes que reconciliarte. Solamente tienes que reconocer que le has fallado, que te has apartado de la senda de recta justicia, que te has apartado de tu Dios, que has dejado a un lado la palabra de Él, que has dejado de orar, que has dejado de ayunar, que has dejado de vigilar, has dejado de amar a Dios como antes le amaba. Pero hoy Dios te dice que hay otro camino, hay esperanza, hay vida en la palabra de Dios. A su nombre. Aleluya. Ya con esto terminamos. Hebreos 4:12, ya que andamos por aquí.
Apunte porque ya me pasé del tiempo, hermano. Ya tengo que poner otra programación. Y las intenciones del corazón, a su nombre. Es viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vámonos, hermano, a Juan 6:68. Ya con esto voy terminando, hermano. Juan 6:68, ya con esto voy terminando. Lastimosamente no tuvimos el tiempo para desarrollar este tema, pero el Señor reprenda al diablo. Algo hemos hecho en esta mañana. La palabra de Dios no volverá vacía. Juan 6:68 dice: gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de vida, aleluya. Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya. Hermano, empieza a leer la Biblia y verás cómo se te quita el deseo de fornicar. Empieza a leer la Biblia y verás cómo se te quita el deseo de fumar. Empieza a leer la Biblia y a orar y verás cómo se te va el deseo, hermano, de adulterar, el deseo, hermano, de alcoholizarte, el deseo, hermano, de drogarte, el deseo de andar en la calle, hermano, haciendo locuras, robando, matando. Mira, empieza a leer la Biblia y órale a Dios y te darás cuenta, hermano, que tu vida será alimentada por esa palabra de vida, esa palabra que cambia, la palabra que produce una transformación en el alma del hombre a su nombre. Solo la palabra hace ese milagro porque es viva, porque es eficaz. Y quiero terminar ya con este pasaje que te voy a leer. Efesios 6:17. Y ya terminamos, aleluya. A lo mejor ya te dormiste. A lo mejor ya te ganó el sueño. A lo mejor no me estás entendiendo, pero yo espero en Dios y tengo esperanza que Él te está abriendo el entendimiento y de lo que quiero decirte. 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, la palabra es la espada con la que peleamos contra nuestros enemigos para mantener la fe. Para mantener la fe. Para mantener la fe activa. La palabra de Dios tiene poder para dar vida a la fe, para dar vida a la atmósfera en la que debemos movernos. Es necesario orar e interceder unos por otros. Es necesario orar para recibir respuesta, pero es más necesario leer la palabra, porque a través de ella vas a recibir vida, vas a recibir la fe que tanto anhelas. Hermano, podés perder todo lo que sea, pero si tenés fe, lo tienes todo. Si tienes fe, lo tienes todo. La oración es básica, es esencial. Por eso Pedro dijo: y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y la oración. Mira lo que dijo primero: la palabra y la oración. No dijo el ayuno, no dijo la oración primero, dijo el ministerio de la palabra y la oración. Búscalo en el libro de Hechos y te darás cuenta la importancia de tener la palabra de Dios en tu corazón. Y con esto termino. Hace un tiempo dejé leer la Biblia y experimenté esto que te estoy predicando. Empecé a sentirme solo, empecé a sentir como que no tenía fe, como que Dios no estaba ahí, no sentía el Espíritu Santo. Y dije: Señor, y oraba constantemente, oraba bastante. Señor, ¿y por qué no siento esto? Cuando vino la voz de Dios: has dejado de leer mi palabra. Tan importante es la palabra, porque esa palabra de Dios produce vida, produce fe, produce fortaleza, es alimento, dice la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a orar, hermano. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, ministra a este pueblo. Tócalo, Padre, que tu palabra sea puesta en ellos. Ahora, Señor, el que sea reconciliado, ahí donde estás, haz esta oración. Aquel que se ha entregado a Jesús, ahí donde está, haz esta oración. Dile: Señor Jesús, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi alma y todo lo que soy en esta mañana. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza y te doy la gracia, Señor, porque me has salvado. Gracias, Jesús, amén y amén. Tu palabra sea puesta en tu pueblo, y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar, Señor. Ahora, Señor, te bendecimos. Aquel que va a llamar me marca, porque tengo que poner otra programación. Aquel que va a dar sus ofrendas para que esta programación continúe al aire, hermano, hágalo, porque lo necesitamos. Así que, pueblo, ahí está la invitación al que quiera ofrendar, al que quiera llamar para dar su testimonio, aquel que quiere reconciliarse, entregarse a Jesús. Voy a salir del aire, pero usted márcame a ese número que está ahí en pantalla. Dios le bendiga, pueblo, y estamos acá todos los días a las 12 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Bendiciones, pueblo del Señor.